Es la tercera vez, al menos, que las autoridades de la Ciudad de México lo detienen en los últimos 4 años. Giovanni N., conocido en el crimen organizado como El Chícharo, líder de una facción de la Unión Tepito, fue capturado nuevamente el 5 de agosto en un cateo en Nezahualcóyotl, Estado de México. Y la pregunta que surge de inmediato, después de 3 detenciones documentadas desde 2022, es simple y directa. ¿Por qué este hombre sigue en las calles cada vez que sale de prisión? Suscríbete si amas a México. Antes de continuar con esta historia, necesito que hagas algo. Si te preocupa que operadores criminales entren y salgan de prisión mientras el resto de la sociedad sigue esperando resultados reales, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Aquí desarrollamos cada caso con el contexto completo que merece, no solo el titular de una línea que repiten otros medios. Este video reconstruye la historia completa de El Chícharo. ¿Quién es? ¿Cómo ha sido detenido en al menos 3 ocasiones distintas a lo largo de los últimos 4 años? ¿Qué papel juega exactamente dentro de la estructura de la Unión Tepito? Los detalles de esta última detención en Nezahualcóyotl y cómo se conecta con la ofensiva más amplia que las autoridades de la Ciudad de México han desplegado contra esta organización durante las últimas semanas. Vamos a repasar 7 puntos clave hoy. Primero, ¿quién es exactamente El Chícharo y su historial completo de detenciones previas? Segundo, los detalles exactos de esta última captura en Nezahualcóyotl. Tercero, ¿qué es la Unión Tepito y por qué sigue operando después de tantos golpes recibidos? Cuarto, la ofensiva reciente de la Ciudad de México con más de 50 detenidos en un solo mes. Quinto, la captura simultánea de El Güero del Palacio, de la organización rival Anti-Unión Tepito. Sexto, el patrón de puerta giratoria que ha caracterizado los procesos judiciales contra este operador. Y séptimo, ¿qué representa todo esto dentro de la disputa territorial que se vive actualmente en el centro histórico de la capital? Quédate hasta el final porque cerramos con una reflexión sobre lo que significa que un mismo operador siga siendo detenido una y otra vez sin que el problema de fondo se resuelva. Suscríbete si te interesa entender México de verdad. Actívalo ahora porque aquí no nos quedamos en la superficie de la noticia. Empecemos por entender quién es realmente El Chícharo. Se llama Giovanni, con distintos apellidos reportados a lo largo de los años según cada fuente, y también es conocido dentro del crimen organizado como El Iván. Es señalado como líder de una facción de la Unión Tepito, dedicada específicamente a la venta y distribución de droga, la extorsión de comerciantes y el homicidio de integrantes de grupos criminales antagónicos. Su historial de detenciones resulta extraordinario por su repetición. La primera captura documentada ocurrió en febrero de 2022, cuando fue detenido durante un operativo en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, en el que también fueron aprehendidas 5 personas más y se aseguraron cerca de 49 kilogramos de aparente marihuana. En esa ocasión, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en su contra por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Personas cercanas a él incluso intentaron arrebatarlo a los agentes que ejecutaban el operativo, generando empujones y jaloneos antes de que finalmente lograra ser trasladado bajo custodia. Después de esa primera detención, El Chícharo recuperó la libertad en algún momento porque volvió a ser detenido en septiembre de 2025. Esta vez identificado con el nombre completo de Iván Rodríguez Ramírez, de 35 años, en un operativo coordinado entre la Ciudad de México y el Estado de México. En esa segunda captura, las autoridades aseguraron 198 dosis de presuntas drogas, un arma de fuego, 5 celulares, 115 cartuchos, 140 pastillas y 143,000 pesos en efectivo. 5 personas más fueron detenidas junto con él en esa ocasión. Detente un momento en esa secuencia. 2 detenciones documentadas, separadas por más de 3 años, con acusaciones de por medio suficientemente graves como para justificar prisión preventiva oficiosa en al menos una de ellas. Y sin embargo, aquí estamos ahora analizando una tercera captura del mismo operador, apenas semanas después de esa segunda detención de septiembre de 2025. Suscríbete si crees que estos operadores deben quedarse en prisión. Vamos a entrar en los detalles exactos de esta última detención, ocurrida apenas hace unos días en Nezahualcóyotl.
Esta tercera captura se ejecutó el 5 de agosto de este mismo año, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, ambas instituciones capitalinas realizaron un cateo en un domicilio ubicado en Nezahualcóyotl, Estado de México. Durante esa acción, el chícharo fue detenido junto con una mujer identificada como Sara N., también señalada como integrante de la Unión Tepito. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, anunció públicamente esta detención, identificando al detenido como Giovanni N., presunto líder de una célula criminal vinculada con la Unión Tepito. Durante el operativo fueron aseguradas 554 dosis de cocaína, 64 dosis de marihuana, un arma de fuego, 7 cartuchos útiles, 2 equipos telefónicos y 2 vehículos, todos puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. Vázquez Camacho explicó que el operativo fue resultado directo de los trabajos de investigación y coordinación interinstitucional entre su dependencia y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ese dato geográfico específico, la coordinación entre la Ciudad de México y el Estado de México, resulta relevante porque confirma que operadores como el Chícharo no necesariamente permanecen confinados dentro de los límites de la capital, sino que se mueven con relativa facilidad hacia municipios conurbados como Nezahualcóyotl, aprovechando probablemente que cruzar esa frontera administrativa entre entidades federativas complica en cierta medida el seguimiento continuo por parte de las autoridades. Suscríbete si amas a México y quieres entender estas coordinaciones reales. Vamos a entender qué es exactamente la Unión Tepito y por qué sigue operando después de tantos golpes recibidos a lo largo de los años. La Unión Tepito es una organización criminal que surgió hace más de una década, con presencia particularmente fuerte en el centro histórico de la Ciudad de México, específicamente en el icónico barrio de Tepito, tradicionalmente asociado con el comercio informal y, desde hace años, también con actividades de narcomenudeo y extorsión. Desde su fundación, esta organización ha cambiado de liderazgo en múltiples ocasiones debido a asesinatos, detenciones y disputas internas constantes. Entre sus líderes históricos se encuentra El Betito, detenido en 2018 tras haber intentado alterar su apariencia física mediante una cirugía de reducción de estómago y un trasplante de cabello, sin que esas modificaciones lograran evitar finalmente su captura. Después vino el Lunares, detenido en enero de 2020, seguido brevemente por su hermano el Junior, quien también fue arrestado apenas meses después, en mayo de ese mismo año. Posteriormente, un operador identificado como Ramírez Tiburcio asumió el liderazgo, siendo detenido a su vez en marzo de 2024. Ese patrón histórico de sucesión constante confirma algo fundamental sobre la naturaleza de este tipo de organizaciones criminales urbanas. La detención de un líder específico, incluso cuando se ejecuta exitosamente, no elimina la estructura completa de la organización, sino que simplemente abre un espacio de poder que rápidamente es ocupado por otro operador dentro de la misma estructura. El Chícharo parece encajar precisamente en ese patrón, un líder de facción que a pesar de sus múltiples detenciones documentadas, continúa reapareciendo dentro de la estructura de la Unión Tepito, ya sea porque logra recuperar su libertad mediante procesos judiciales o porque existe alguna otra explicación sobre su capacidad de continuar operando después de cada captura. Suscríbete si te interesa este tipo de análisis histórico real. Vamos a entrar en la ofensiva más amplia que las autoridades de la Ciudad de México han desplegado recientemente contra esta organización. Esta captura de El Chícharo no ocurre de forma aislada. Según informó la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre julio y los primeros días de agosto de este año, la dependencia detuvo a un total de 54 presuntos integrantes de la Unión Tepito y de la organización rival conocida como Anti-Unión Tepito, ambas consideradas generadoras de violencia en la capital. Ese volumen de detenciones, más de medio centenar de personas en apenas un mes, confirma que las autoridades capitalinas han intensificado de forma notable su presión sobre ambas estructuras criminales durante las últimas semanas. La Fiscalía de la Ciudad de México ha vinculado parte de la violencia reciente registrada en la zona a un reacomodo criminal interno, sugiriendo que la disputa entre la Unión Tepito y Anti-Unión Tepito por el control del territorio en el centro histórico continúa activa y generando enfrentamientos constantes entre ambas facciones.
Ese tipo de reacomodo, cuando una organización pierde a varios de sus operadores en un periodo corto de tiempo debido a capturas sucesivas, suele generar precisamente el tipo de inestabilidad interna que puede traducirse en más violencia a corto plazo, mientras distintos aspirantes buscan ocupar los espacios de poder que quedan vacantes. Suscríbete si crees que esta ofensiva debe continuar. Vamos a entrar en la captura simultánea de El Vero del Palacio, de la organización rival Antiunión Tepito, anunciada el mismo día que la de El Chícharo. El mismo día en que se confirmó la detención de El Chícharo, el secretario Pablo Vázquez también anunció la captura de Cristian N., alias El Vero del Palacio, en la alcaldía Cuauhtémoc, presunto integrante precisamente de Antiunión Tepito, la organización rival de la Unión Tepito. Ese anuncio simultáneo de capturas contra ambas organizaciones enfrentadas confirma que la estrategia de seguridad en el centro histórico no se enfoca exclusivamente en debilitar a una sola de las facciones en disputa, sino en presionar de forma equilibrada a ambos bandos de este conflicto territorial. Además, esa misma jornada se reportó la detención de un presunto implicado en el asesinato de una pareja estadounidense hallada en La Marquesa, un caso completamente distinto pero que refleja la carga de trabajo simultánea que enfrentan las autoridades capitalinas en distintos frentes de investigación criminal. Ese tipo de simultaneidad en los anuncios de seguridad confirma el ritmo intenso de operativos que se está desplegando actualmente en la capital del país. Apenas días antes, el 6 de agosto, elementos de la Armada de México adscritos a la Fuerza de Tarea Marina Ecatepec, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal de Ecatepec, detuvieron también a El Sexy, identificado como presunto líder de una célula delictiva de la Unión Tepito, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Durante esa intervención se le asequiró una réplica de arma de fuego y una bolsa con piedras sólidas blancas con características similares al cristal. Ese caso confirma nuevamente la extensión territorial de la Unión Tepito más allá de los límites administrativos de la Ciudad de México, hacia municipios conurbados del Estado de México. Suscríbete si amas a México y quieres entender la extensión real de estas organizaciones. Vamos a entrar en el patrón de puerta giratoria que ha caracterizado los procesos judiciales contra El Chícharo a lo largo de estos años. Piensa con calma en lo que representa el historial completo de este operador. 3 detenciones documentadas en un lapso de aproximadamente 4 años, con acusaciones que incluyen narcomenudeo, extorsión y presunta vinculación con homicidios. En al menos una ocasión, un juez dictó prisión preventiva oficiosa en su contra, una medida cautelar reservada específicamente para delitos considerados de especial gravedad dentro del sistema penal mexicano, precisamente para evitar que el acusado recupere su libertad mientras se resuelve su proceso judicial completo. Y sin embargo, aquí estamos, analizando una tercera captura del mismo hombre. Ese patrón, conocido popularmente como puerta giratoria dentro del debate público sobre seguridad en México, refleja una de las fallas más persistentes y frustrantes del sistema de justicia penal del país: la capacidad de ciertos operadores criminales para recuperar su libertad una y otra vez, a pesar de contar con historiales de detención que deberían, en teoría, mantenerlos confinados de forma prolongada mientras enfrentan los procesos correspondientes. Ese tipo de patrón alimenta directamente la percepción pública de impunidad que rodea al sistema de justicia mexicano y genera un cuestionamiento legítimo sobre la efectividad real de las detenciones cuando éstas no se traducen en sentencias firmes que efectivamente mantengan a los operadores criminales fuera de circulación de forma definitiva. Cada detención genera, sin duda, un titular mediático positivo para las autoridades en el corto plazo, pero si el mismo operador termina de vuelta en las calles meses o años después, el impacto real sobre la estructura criminal completa resulta considerablemente más limitado de lo que la cobertura noticiosa inicial podría sugerir. Suscríbete si te preocupa este patrón de puerta giratoria. Vamos a cerrar con lo que representa todo esto dentro de la disputa territorial que se vive actualmente en el centro histórico de la capital. La captura reiterada de El Chícharo, combinada con la ofensiva más amplia contra la Unión Tepito y Antiunión Tepito que ha dejado más de 50 detenidos en apenas un mes, confirma que el centro histórico de la Ciudad de México sigue siendo un territorio de disputa activa entre organizaciones criminales rivales, a pesar de años enteros de operativos sucesivos contra distintos liderazgos de ambas estructuras.
Ese tipo de persistencia territorial, sobreviviendo al cambio constante de liderazgo documentado a lo largo de más de una década, confirma que el problema de fondo no se resuelve únicamente con la detención individual de operadores específicos, sin importar cuántas veces se repita ese ciclo. Déjame cerrar con algo que realmente quiero que te lleves de este video. La historia de El Chícharo, con al menos 3 detenciones documentadas desde 2022, representa en muchos sentidos un espejo de los desafíos más profundos que enfrenta el sistema de justicia mexicano frente al crimen organizado urbano. Capturas mediáticamente exitosas que generan titulares positivos en el corto plazo, pero que no siempre logran traducirse en la desarticulación definitiva y sostenida de las estructuras criminales completas, mientras la disputa territorial entre organizaciones rivales continúa generando violencia año tras año en las mismas calles del centro histórico de la capital. Suscríbete si amas a México, actívalo ahora mismo antes de que se te olvide, porque en este canal desarrollamos cada una de estas historias con el contexto completo que realmente merecen, sin quedarnos jamás en el titular superficial que repiten otros medios sin ningún desarrollo real. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de análisis completo sobre las estructuras del crimen organizado urbano en la Ciudad de México, suscríbete a este canal ahora mismo sin esperar más tiempo. Activa la campana para no perderte ninguno de los próximos análisis que vamos a subir sobre este mismo tema. Comparte este video con alguien que necesite entender el contexto completo detrás de este patrón de detenciones repetidas, más allá del titular rápido que repiten los medios tradicionales sin ningún desarrollo real. Y escríbeme en los comentarios qué te parece que un mismo operador haya sido detenido al menos 3 veces en 4 años sin que el problema de fondo se resuelva. Suscríbete si amas a México. Nos vemos en el próximo video.